Haz de tu vida una oración. Vida de San Ignacio de Antioquía. Hola hermanos, buenos días, ¿cómo están? Aquí saludándolos nuevamente con otro video. Hoy hermanos vamos a hablar de San Ignacio de Antioquía, un padre de la iglesia. Recordemos hermanos que a los santos o a las personas que les llamamos padres de la iglesia se les da ese nombre porque son personas preparadas por los mismos apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y San Ignacio de Antioquía fue uno de ellos. Él, hermanos, fue obispo y mártir, fue discípulo del apóstol San Juan y segundo sucesor de San Pedro en la sede de Antioquía. Fue después de San Evodio. Él tomó el puesto de ahí de obispo en Antioquía, hermanos. Él estuvo en el tiempo del emperador Trajano y fue condenado al suplicio de las fieras y trasladado a Roma, donde consumó su glorioso martirio. Durante el viaje, hermanos, mientras experimentaba la ferocidad de sus centinelas, semejante a la de los leopardos, escribió 7 cartas dirigidas a diversas iglesias en las cuales exhortaba a los hermanos a servir a Dios unidos con el propio obispo y a que no le impidiesen poder ser inmolado como víctima por Cristo. Antes de entrar a la biografía del santo, hermanos, vemos este pequeño resumen donde nos damos cuenta cómo él siempre pidió estar unidos con el obispo, que lucháramos por esa unidad, por esa hermandad. Más adelante lo vamos a ver, pero recordemos que él fue el primer santo a quien le llamó católico a los católicos, se vaya. Recordemos que la palabra católico significa universal, entonces él fue el primero, y aquí podemos tomar como referencia a eso. O sea, él quería que estuviéramos unidos, que nos juntáramos. Ahora, entrando un poco en tema, hermanos, vamos a hablar de lo que es la vida de este santo, este mártir, que realmente nos enseña mucho y pues vamos a aprender de él. Son los tiempos del emperador Trajano, allá por los años 98 a 117 después de Cristo, en donde ser cristiano, hermanos, implicaba dar la propia vida. Recordemos que para los primeros cristianos no era nada fácil lo que vivían. A ellos los mataban, los martirizaban para que renegaran de su fe. Y eso también le pasó a nuestro hermano San Ignacio de Antioquía. Charcos de sangre, hermanos, inundaban el lugar, miembros despedazados y descuartizados por todas partes. Algún quejido lastimero y doliente de alguno que ha sobrevivido. Todo esto que les estoy comentando es cómo quedaban a veces los mártires, las personas que entregaban su fe por Cristo. Los lastimaban, los aventaban a los leones, los martirizaban con tal de que ellos renegaran de todo lo que pensaban. Ahora vamos a platicar, les digo, de San Ignacio de Antioquía. Él fue despedazado por unos leones. Son palabras que han quedado grabadas en los corazones de sus fieles. Estas palabras, ¿cuáles fueron? Cuando él ya iba a morir, hermanos, él nunca renegó de Cristo. Él siempre tuvo esa fortaleza y esa firmeza de entregar su vida por él. Para él era un halago, un gozo, un placer el entregar la vida por nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Allá en la lejana Antioquía es San Ignacio el segundo sucesor de Pedro como obispo de Antioquía. Por favor, hermanos, no me privéis de esta vida, no querráis que muera, dejad que pueda contemplar la luz. Entonces seré un hombre en pleno sentido. Permitid que imite la pasión de mi Dios. Esto es lo que nos decía San Ignacio, hermanos, porque él sabía que la verdadera vida era aquella que le esperaba después de la muerte, en donde podría contemplar cara a cara el rostro de Cristo. Por eso él decía: dejad que pueda contemplar la luz.
Él sabía que para llegar a contemplar esa luz, hermanos, era necesario ser testigo de la luz en este mundo sin importar las pruebas y los sufrimientos que fueran necesarios. Pruebas y sufrimientos que llevó dignamente, pues los soldados no tuvieron piedad de él durante su largo y penoso viaje de Antioquía a Roma, donde hubo pruebas y sufrimiento que cristalizaron con el derramamiento de su sangre, y al que él veía como algo necesario. Él decía, hermanos, soy trigo de Cristo, deberé ser triturado por los dientes de las bestias para convertirme en pan puro y santo. Vean qué bonitas palabras. Necesito ser triturado por los dientes de las bestias para convertirme en pan puro y santo, porque soy trigo de Cristo. Si nosotros aplicamos eso en nuestra vida, hermanos, si nosotros nos vemos como trigo, y para poder ser ese pan, pues necesita ser triturado para que se mezcle con todo lo demás, la levadura, la harina y todo esto, y haces un pan. Si nosotros somos trigo de Cristo, como lo dice San Ignacio, veamos cuánto podríamos mezclarnos aquí en la tierra para poder fermentar y hacer ese pan en Cristo también, ese pan de Cristo, donde podamos entregarnos para que la gente que esté a nuestro alrededor pueda ver lo que nosotros somos y lo que nosotros hacemos por el reino de nuestro Señor. El único que se pudo entregar y que nos dijo, coman todos de él, porque este es mi cuerpo, fue nuestro Señor Jesucristo. Él se da en esa hostia. Entonces, cuando nosotros podemos comer el cuerpo de Cristo, veamos lo que puede pasar dentro de nosotros. Somos parte con Cristo. Ahora nosotros en la actualidad, pero en ese tiempo, con los primeros cristianos, hermanos, ¿qué pasaba? Su forma de demostrar esa fe, ese amor, de profesarla, era entregarse a. También nosotros tenemos que hacer eso, entregarnos ahora con todo lo que vivimos, con todo lo que hacemos, con todo lo que sufrimos, porque es la forma de ser uno con Cristo también. Los datos conocidos de la vida de San Ignacio, hermanos, arrancan del momento en que los apóstoles Pedro y Pablo lo designaron sucesor de Evodio, que dejó este mundo hacia el año 69 después de Cristo, para ocupar como obispo la sede de Antioquía. Esta era entonces, hermanos, una ciudad populosa de gran importancia dentro del Imperio Romano. Era mosaico de creencias y vía de paso de gran atractivo para muchas personas. Los que se fueron afincando, en su mayoría procedentes de diversos puntos, habían dejado allí su impronta. Greco-paganos, judeo-cristianos, helenistas, judíos ortodoxos, entre otros, junto a la nutrida comunidad cristiana, conformaban el paisaje social de este núcleo gordiano, de las iglesias de la gentilidad, con el que tuvo que lidiar San Ignacio, y no le resultó fácil, hermanos, como se percibe en sus improbos esfuerzos y llamamientos a la unidad. Veamos de cuántas personas estamos hablando de todo esto, hermanos. Como les dije hace un momento, San Ignacio quiere unir. Él siempre luchó por unir. Se esforzó porque hiciéramos uno con Cristo, fuéramos ese cuerpo místico y luchar para ser uno. Ahora yo nomás les puedo comentar algo. Nosotros tenemos que esforzarnos igual para que en la familia podamos formar esa unidad papá-hijo, mamá-hija, esposos, hermanos, que todo lo que podamos, que todas las personas con las que podamos convivir en el día a día, podamos ayudarnos, ponernos en el zapato de ellos, porque ahí empieza el lugar empieza en tu casa. De ahí tenemos que salir y formar comunidad, pero nuestra primer comunidad debe de ser nuestro hogar, con la persona que vives, con la persona que compartes el día a día. De ahí tenemos que luchar. Así como decía él, hay que hacer esa unidad. Así tenemos que hacerla, porque si nosotros estamos fuertes desde adentro, vamos a poder salir y demostrar esa fortaleza, hermanos. Fue un pastor excepcional,
transmitió con fidelidad la doctrina heredada de los primeros apóstoles y defendió bravamente la fe contra herejías como el docetismo. Vean, aquí me encanta, hermanos, como dice, defendió bravamente la fe. Nosotros tenemos que ser así, defender nuestra fe, nuestro amor, todo lo que estamos luchando debemos de defenderlo bravamente, porque hay veces que nosotros por pena, por temor, por miedo, dejamos de defender en lo que creemos, y a veces dejamos que el otro nos pueda manipular o nos pueda mover. Les comento, hace un tiempo llegaron a la puerta de mi casa unas personas, tocaron la puerta y pues yo salgo. Y eran testigos de Jehová. Ellos me empiezan a platicar y yo los escuché, pero ¿qué pasa? Yo no me sentía preparado para contestarles. Entonces empezaron a ir más seguido porque vieron que yo los escuché. Pero pues llegó un momento donde ya no me convencía todo lo que me decían, porque pues, si hemos abierto la puerta, a veces se siente que te atacan a nuestra iglesia, atacan nuestra fe. Entonces empecé de todo lo que ellos me decían, empecé a estudiar. Y cuando yo empiezo a decirles, ¿saben qué? Pues muchas gracias por su tiempo, no les quiero quitar más, entonces voy a hacerme a un lado, ya no quiero que vengan porque pues yo soy católico y no voy a dejar mi fe, me gusta lo que profeso y sé que estoy en la verdadera iglesia. Entonces empecé como que a decirles pues que gracias, pero que ya no los iba a escuchar. Ellos se enojaron y empezaron a decirme cosas no groseras, pero sí los sentí como agresivos. Entonces yo creo que en ese momento es cuando uno tiene que defender su fe y no achicopalarse, porque otro ha dicho, no está bien, sí creo que tiene razón y eso por la forma en la que hablan, pero no, uno tiene que defender en lo que cree. San Ignacio también habló de la virginidad de la Virgen María. Ahorita se me vino a la cabeza porque ellos no creen en la divinidad o en la grandeza, no divinidad, en la grandeza de la Virgen María, porque pues todo lo que ella vivió, que fue el tener a nuestro Señor Jesucristo, el criarlo, el darle todo su amor, o sea, ¿eso no vale? Nosotros tenemos que aprender que todo lo que hacemos, todo el amor, todo lo que entregamos, siempre tiene que ser para Dios. Y les repito, defender bravamente nuestra fe, siempre ayudando, siempre luchando, siempre poniendo en primer lugar a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios, para que podamos construir su reino aquí, hermanos. En las 7 epístolas que dirigió a las distintas iglesias, hermanos, algunas fueron redactadas mientras viajaba para ser martirizado, pero en ninguna dejó de exhortar a los cristianos a dar la vida por Cristo, a ser fieles a las enseñanzas recibidas, a mantenerse firmes frente a los que pretendían socavarlas, así como a vivir la caridad y unidad entre todos. Cuando supieron que había sido hecho prisionero y viajaba para ser ajusticiado, hermanos, como tantos mártires, iban saliendo al encuentro, entre varios San Policarpio. Él, hermanos, los bendecía con paternal ternura, orando por ellos y por la iglesia. Eusebio de Cesarea, al historiar ese momento, haciéndose eco del discurrir de Ignacio, puso de manifiesto el ardor apostólico del santo, que no perdió ocasión para dar a conocer a Cristo. En las ciudades que atravesó, hermanos, se ocupó de fortalecer a los fieles, recordándoles el mensaje evangélico, animándoles a vivir la santidad. Tras de sí dejaba la huella de la unidad entre las iglesias. Después de haber alertado contra las herejías que irrumpían con fuerza, buscando la confusión y la ruptura con el magisterio eclesial que de ellas se deriva. Recordemos, hermanos, que el demonio es el padre de las mentiras. Entonces él siempre va a buscar que nos separemos, que nos dividamos. Hay una frase que a mí me encanta que dice: familia que ora unida permanece unida. Esa
oración entre familias nos lleva a esa unidad, eso que tanto luchaba San Ignacio de Antioquía. Él siempre luchó por esa unidad. Y como les digo, cuando nosotros estamos unidos en nuestro hogar, en nuestro trabajo, con el equipo, con las personas que compartimos el día a día, todo puede crecer, pero necesitamos caminar todos para el mismo lugar, siempre llegar a la misma meta, porque si cada quien camina para su lado, de eso no sirve, hermanos. Eso no ayuda, porque lejos de unir, divide. Tenemos que aprender eso del santo, hermanos, de este santo, esa unidad a la que él nos invitaba. Particularmente relevante fue su paso por Esmirna, sede de San Policarpio, que había bebido las fuentes primigenias del cristianismo de manos de San Juan, el edificante y rico delegado de San Ignacio, que amasó en ese lugar, además de las bendiciones que su presencia proporcionó a los cristianos de la ciudad. Ha llegado a nuestros días, hermanos, todo este legado que dejó San Ignacio, que se compone de una serie de cartas dirigidas a sus hermanos de Efeso, Magnesia, Trales y Roma, a través de las cuales dejaba oír la poderosa voz de la fe que inundaba sus entrañas. A la comunidad romana le había dicho: trigo soy de Dios, molido por los dientes de las fieras y convertido en pan puro de Cristo, como ya lo habíamos comentado anteriormente, hermanos. No finalizó con estas misivas su encendida catequesis. Entroada, hermanos, su siguiente escala, escribió a la comunidad de Filadelfia, a la de Esmirna y a Policarpio. En estos 7 textos vivos, pujantes de gozo, hermanos, porque sabía que iba camino de su martirio y ansiaba derramar su sangre por Cristo, ya que de este modo se abrazaría a él por toda la eternidad. Se percibe cuánto le urgía dejar bien sentadas las bases de la comunión apostólica, recordando las claves del seguimiento, coronadas siempre por la caridad. Hermanos, vean, ahorita se me viene a la mente cuando alguien se va a casar o tiene algún compromiso, algún evento importante para cada quien. Tú esperas con ansias ese momento para poder llegar y disfrutar de esa unión, si es una boda, de esa fiesta, si es una convivencia. Pero veamos, es esa unión, es ese compartir, es ese uno solo, uno contigo, tú conmigo. Tenemos que aprender eso, hermanos, siempre estar juntos. Como decían los mosqueteros, todos para uno y uno para todos. Así es lo que tenemos que ver, siempre salir adelante y luchar para poder formar esa unión. A él no le importó que ya lo iban a matar y él iba con gozo, como si fuera una fiesta, como si fuera el momento más grandioso de su vida, y realmente lo era. A pesar de que iba a morir, hermanos, y él sabía que iba a morir, él se entregó y él dijo: Señor, aquí estoy, y qué mejor manera de morir que dando mi vida por ti. Es un héroe de la fe, es un héroe de la cristiandad, hermanos, porque él luchó para que los cristianos siguiéramos adelante. En sus oraciones, él siempre pedía para que la iglesia ya no fuera atacada, entonces no fuera perseguida. Entonces tenemos que valorar eso ahora en este 2024, hermanos, que ha pasado tanto tiempo, casi 2000 años, y vean el legado de estos santos, sigue todavía vigentes, hermanos. La lucha, el esfuerzo, la entrega incesante, la fraternidad, el espíritu de familia, el ir todos a una y ponerse a merced unos de otros, siempre mirando a quien presidía la comunidad, sin celos, rivalidades y envidias, alumbraron a los fieles a quienes las dirigió y a las sucesivas generaciones. Vean qué bonito, hermanos. Aquí nos habla de la lucha, el esfuerzo, la entrega, pero algo que a mí me llama la atención es sin celos, rivalidades y envidias. Eso a veces pasa mucho hasta en la misma iglesia. A veces somos celosos de otra persona. Yo me acuerdo mucho una anécdota que pasé en un grupo. Se acercaba a diciembre y íbamos a hacer una pastorela, y el grupo con el que yo estábamos tratando de formar algo para
pues poder compartirlo con la comunidad. Y de repente un hermano que yo, pues con el que me llevaba bien, le comenté, le dije, oye, mira, vamos a hacer esto y esto, y él era de otro grupo. Y de repente en la próxima junta que hubo con el padre, él se adelantó y ofreció el hacer la pastorela. Entonces la verdad me lastimó, me dolió mucho que hiciera eso esta persona, porque yo le abrí, le tuve confianza, le abrí mi corazón y le compartí todo lo que queríamos hacer para ese diciembre, y él se me adelantó. Entonces ahorita hablando de esto, pues él a lo mejor pudo haber sentido un poco de celo, rivalidad y envidia, porque poco a poco se fue alejando de mí. A pesar de que éramos buenos amigos, poco a poco se fue haciendo a un lado. Yo traté de buscar, pero ya no dio resultado. Entonces no seamos así, luchemos para poder unirnos unos con otros como hermanos. Y que una rivalidad, que algo que tú veas que tu hermano es mejor, no lo tomes con celo, porque así como él es bueno para X cosa, tú eres bueno para otra. Entonces mejor tú trata de ver tus dones, talentos y carismas y seguir adelante siempre con el ejemplo de San Ignacio, hermanos. El potente eco de su voz se abre paso en nuestras vidas y nos insta a seguir el camino hasta el fin, recordándonos el valor de la gracia que recibimos cuando nos afiliamos a la iglesia. Nuestro bautismo, hermanos, ha de permanecer como nuestra armadura, la fe como un yelmo, la caridad como una lanza, la paciencia como un arsenal de todas las armas. Veamos, la paciencia como un arsenal de todas las armas. Tenemos que llenarnos de paciencia día al día. Algo tan sencillo. Tú no piensas como tu esposa, no piensas como tu hermano, no piensas como tu papá, como tu mamá, pero tenemos que llenarnos de paciencia, porque no porque tú pienses lo contrario quiera decir que tú estás bien. A veces tenemos que ser humildes y ver la situación y decir, ¿sabes qué? La estoy regando, tienes toda la razón, lo que tú me dices es cierto, pero tenemos que ver cómo luchar para poder entender y ponernos en el zapato de la otra persona y llenarnos de paciencia. Es un arsenal de todas las armas, porque con eso podemos luchar y combatir todo, hermanos, todo, para poder salir adelante y, como lo hemos dicho muchas veces, construir el reino de nuestro Señor. El 20 de diciembre, hermanos, del año 107, aunque este extremo no está confirmado, compareció ante el prefecto. Fue un trámite fugaz, inútil, ya que todo estaba decidido de antemano, y sin dilación fue conducido al anfiteatro Flavio. Allí unos leones dieron fin a su vida. Las actas de los mártires reflejan este cruento sacrificio del gran prelado de Antioquía, cuyo sobrenombre de Teóforos, portador de Dios, sintetiza el acontecer de ese testigo de Cristo que derramó su sangre por él. Había sido el primero en denominar católica a la iglesia, en utilizar la palabra Eucaristía refiriéndose al Santísimo Sacramento y en escribir sobre el parto virginal de María. Ha dejado obras excepcionales, hermanos, mostrando que la doctrina eclesial procede de Cristo por medio de los apóstoles. Sus restos, hermanos, fueron llevados a Antioquía. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Cuando San Ignacio, hermanos, fue y habló con Trajano, ¿qué pasó ahí? Trajano quería que él renegara de su fe. Entonces él, al no renegar, Trajano le dijo que él era un demonio porque él estaba pues alborotando a la gente de Antioquía. Y él le dijo, no puedes llamar demonio a Teóforos, que quiere decir portador de Dios. Y le dijo Trajano, entonces tú dices que tú llevas a Dios y nosotros no llevamos dentro a los dioses que nos ayudan a ganar batallas y eso. Y le dice San Ignacio, a esos que tú llamas dioses no son dioses sino demonios. Entonces él se enojó y fue cuando lo mandó a matar a los leones.
allí en el circo, en la fiesta que estaba en el Coliseo Romano, para que la gente viera todo lo que le pasaba a la gente que renegaba de sus dioses. Ahora, al día de hoy, ¿cómo podemos ver el martirio, hermanos? Un martirio nada lejano a nosotros, en los que hoy en día se nos pide a los católicos ser mártires incruentos. ¿Qué quiere decir esto? Los mártires que no derraman su sangre física, sino la sangre de la fidelidad a los mandamientos de la Iglesia. Es el martirio de la vida diaria, de los que, como San Ignacio, proclaman con su ejemplo cotidiano que no es justo hacer lo que la ley de Dios califica como mal para sacar de ello algún bien. Como los que dicen, robo para ayudar. De aquellos que aman tanto a Cristo y a la Iglesia, hermanos, que respetan sus mandamientos, incluso en las circunstancias más graves, y prefieren la propia muerte antes de traicionar esos mandamientos. Son los mártires, hermanos, que en silencio saben ser católicos hasta las últimas consecuencias. La esposa que, ante el horror de comunicar al marido que ha quedado embarazada nuevamente en circunstancias económicas desfavorables, saber ser valiente y consecuente con su realidad de católica, y nunca piensa en el aborto, hermanos, como la medida más fácil y segura para no tener problemas con el marido. Más bien enfrentan, se hacen responsables de lo que hacen. Otra cosa que estamos pasando ahorita con toda la juventud, hermanos, todos aquellos jóvenes que llevan una vida impecable de castidad y pureza, guardando sus cuerpos limpios hasta el matrimonio. Pero ¿qué es lo que los hace mártires a ellos? Sufren el martirio de la presión avasallante de los medios de comunicación y los amigos que invitan al sexo como a una diversión y pasatiempos seguros, sin consecuencias graves. Y así en esto, hermanos, tenemos un ejemplo, una fila interminable de mártires del siglo XXI que se presentan todos los días como San Ignacio de Antioquía ante las nuevas fieras del circo máximo, y que escuchan también todos los días la palabra que escuchó San Ignacio con el último rugido del león: venid a mí, bendito de mi Padre, hoy estarás conmigo en el paraíso. Veamos, hermanos, otro santo, otro gran santo que nos invita a luchar para construir el reino de nuestro Señor. A él lo celebramos este 17 de octubre. Vamos a luchar para aprender de él, para poder acercarnos a Dios y para poder construir su reino aquí en la tierra. Hermanos, si les gustó este video, ayúdenos a compartir, comenten, compartan, regálenos un like, que todo esto es muy importante para nosotros. Y recuerden, hermanos, que la escalera al cielo no es una escalera eléctrica. Bendiciones.